Hola a todos. Antes de que te sumerjas en la historia de hoy, quiero hablarte con el corazón abierto. Este canal es un proyecto en solitario, impulsado únicamente por la pasión y el deseo de contar historias que dejen huella. No hay inversión detrás, ni un gran equipo. Solo tú y yo conectados por cada palabra. Lo único que me mantiene aquí, creando con dedicación, es el apoyo inmenso de esta comunidad. Si lo que hago te toca, te emociona o te inspira, considera suscribirte. Esa simple acción significa el mundo para mí. Tu suscripción no solo me permite continuar, es la razón por la que este canal sigue vivo. Gracias por estar aquí, por escuchar, por sentir. Ahora sí, acompáñame en esta nueva historia que escribimos juntos. La madre de mi novio me hizo firmar un acuerdo prenupcial sin saber quién era realmente yo. ¿Alguna vez has sentido el dolor de ser juzgado por algo que no es tu esencia, por una historia que no te pertenece? Esta es una historia sobre ser visto de una forma diferente, sobre la injusticia disfrazada de sentido común y sobre lo que sucede cuando la verdad finalmente sale a la luz. Quédate para saber qué pasa. Vivimos en un mundo de apariencias, y las historias como la de Tiana a menudo se barren debajo de la alfombra. Pero aquí las traemos a la luz porque creemos que la justicia, aunque tardía, necesita ser contada. Comenta desde dónde nos ves y haz clic en suscribirse ahora. Es gratis y no tienes que salir del video. Ser juzgado por el empaque y no por el contenido es como recibir un regalo de valor incalculable y tirarlo por el papel de regalo. Esa es la esencia del dolor de Tiana. Ella creía que tenía un amor, una base sólida, pero lo que encontró fue una barrera invisible de prejuicios. Una barrera tan alta que ni siquiera el cariño de James parecía capaz de superar. La primera grieta en este cuento de hadas estaba a punto de convertirse en un abismo. ¿Qué sucede cuando estás tan cerca de una verdad, pero demasiado ciego para verla? Es como si el universo estuviera tratando de mostrarte algo, pero insistes en mirar hacia otro lado. Esta historia, que parecía sobre el amor, rápidamente se convirtió en una de poder, clase y de lo que la gente está dispuesta a hacer para proteger un estatus. El detalle más cruel de esta historia aún no ha sido revelado, y si no prestas atención, perderás el momento exacto en que todo comienza a desmoronarse. La primera vez que Tiana sintió el hielo fue durante una cena en la elegante mansión de los padres de James. La copa de vino en la mano, el olor a madera pulida y la risa de James resonaban en el ambiente, pero todo lo que Tiana podía sentir era la mirada penetrante de Patricia, la madre de él. No era una mirada de desaprobación abierta, sino algo más sutil, más cruel. Un escrutinio de alguien que busca fallos. Cada pregunta sobre la profesión de Tiana, su familia y su origen parecía una trampa, calibrada para reforzar la diferencia entre su mundo y el de ellos. Ella no sabía que ese era solo el principio. James parecía no darse cuenta, o peor aún, optaba por ignorarlo. Él sonreía, contaba anécdotas y cambiaba de tema, como si la incomodidad de Tiana fuera solo una mala interpretación. La falta de apoyo de James era un nuevo dolor, más silencioso que las indirectas de Patricia. Tiana se dio cuenta de que, para esa familia, ella era solo la profesora. Una definición que, a sus ojos, conllevaba un peso de inferioridad e irrelevancia. El aire en la sala se hizo más pesado, las palabras más frías, y una sensación de que algo andaba muy mal comenzó a instalarse. La condescendencia de Patricia era tan precisa que parecía coreografiada. Elogiaba a Tiana por ser tan dedicada a una profesión tan noble, pero el tono de su voz insinuaba que aquello era un pasatiempo para personas sin ambición real. James, por su parte, intentaba suavizar la situación con la excusa de que su madre era simplemente conservadora.
Con cada cena, cada encuentro, la certeza de Tiana sobre la relación se desgastaba, corroída por esa hostilidad velada. Algo dentro de ella sabía que aquello no era normal y que la paz que buscaba con esa familia estaba muy lejos de ser alcanzada. El pensamiento de Patricia, si pudiera oírse, sería una sola palabra: inadecuada. En su opinión, Tiana era un error, una mancha en un árbol genealógico de éxito y distinción. No veía a una profesora apasionada, solo veía a la hija de un hombre común que no podría heredar nada más que deudas. La única manera de proteger el futuro de su hijo, pensaba Patricia, era asegurarse de que esa unión fuera, como mínimo, reversible. La tensión llegó a su punto álgido cuando Patricia invitó a Tiana a un café íntimo. Sentadas en una sala forrada de libros, Patricia le entregó una pila de papeles con una calma calculada. «Tiana, tú y James se van a casar», dijo, «y un contrato es una forma de proteger a ambos de cualquier complicación futura». El olor a café fresco se mezclaba con el olor a papel viejo y la ansiedad que subía por la garganta de Tiana. Lo que estaba sobre la mesa no era una sugerencia, sino un ultimátum. La primera gran revelación de la noche llegó con la brutalidad fría de un martillo. James entró en la sala, vio los papeles del acuerdo y, en lugar de oponerse a su madre, dudó. Un momento de silencio que se extendió como una eternidad. «Mamá, por favor», dijo, pero su voz no tenía fuerza. No la defendió. En ese instante, Tiana lo entendió. Aquello no era sobre el futuro de James, era sobre el prejuicio de Patricia, y James era cómplice por su inacción. La verdadera naturaleza de esa familia quedó expuesta, no en las palabras, sino en el silencio. Tiana firmó los papeles, no por miedo o ambición, sino por la desesperada esperanza de que tal vez la firma pusiera fin a esa tortura sutil. Las lágrimas caían en silencio mientras el bolígrafo se deslizaba sobre el papel. Cada cláusula parecía un golpe contra su dignidad. El acuerdo prenupcial, que debía ser un instrumento legal, era en realidad una declaración de que ella, por sí misma, no tenía valor. James la miró, con el rostro contraído en una mezcla de vergüenza y alivio. En ese momento, Tiana se dio cuenta de que el amor de él tenía un límite, y ese límite era la aprobación de su familia. El peso de ese día se hizo físico. Tiana sentía un nudo en la garganta y un vacío en el estómago. La confianza que tenía en sí misma y en la relación se desvaneció, reemplazada por una amarga sensación de humillación. Ella seguía siendo la misma mujer, la misma profesora, pero ahora cargaba con el peso de ser la novia que firmó el prenupcial. Ese trozo de papel no solo definía su futuro financiero, sino que también servía como la prueba más dolorosa de que no era vista como una igual, ni siquiera por el hombre que decía amarla. Esa noche, la cama de James se sintió fría y la casa silenciosa. La promesa de un futuro juntos ahora estaba eclipsada por la reciente humillación. Tiana se sentó al borde de la cama, mirando el anillo en su dedo, que parecía más una cadena que un símbolo de amor. El acuerdo estaba guardado en su bolso, un recordatorio físico de que el afecto que James demostraba era condicional, una moneda de cambio por la paz con su madre. No durmió, solo existió, escuchando el sonido de su propia respiración en la oscuridad. Todavía había una esperanza, frágil como el cristal. Tal vez, con el tiempo, las cosas mejorarían. Si esta historia te conmueve y también crees que el amor debe ser incondicional, suscríbete ahora. Puedes cancelar cuando quieras. El matrimonio parecía ser la única salida para Tiana, una forma de oficializar el compromiso, de ser finalmente aceptada. Pero la humillación del acuerdo no fue el punto final. Patricia, ahora con la sensación de haber ganado, redobló la supervisión, cuestionando cada gasto, cada decisión de Tiana,
como si fuera una niña en la que no se podía confiar. Cada día, la relación se convertía en un campo de batalla invisible. Patricia hacía comentarios venenosos sobre la falta de clase de los platos que cocinaba Tiana, el mal gusto de su ropa y la ingenuidad de su profesión. James, por su parte, seguía escondiéndose tras su propia cobardía, optando por un silencio cómodo en lugar de defender a la mujer que decía amar. Tiana se sentía asfixiada, su identidad siendo borrada poco a poco, sustituida por la sombra de la mujer que la familia de James quería que fuera. Estaba al borde del colapso emocional. La gota que colmó el vaso llegó de una manera trivial, pero abrumadora. Patricia, una tarde de sábado, decidió inspeccionar la casa de Tiana. Caminaba por la sala, pasando la punta de los dedos por los muebles con aire de desaprobación, como si estuviera catalogando cada imperfección. «Es tan modesto», comentó, deteniéndose frente a una estantería de libros cuidadosamente organizada por Tiana. «James tendrá que acostumbrarse, y tú, Tiana, tal vez sea hora de deshacerte de estas cosas. No combinan con la vida que él puede darte». El sonido de las palabras era suave, pero el veneno era letal. La casa que Tiana había construido con tanto cariño, el refugio donde se sentía ella misma, fue reducida a un montón de objetos sin valor. James, una vez más, observó la escena en silencio. Ese silencio que para Tiana era un grito ensordecedor de traición. Tiana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esa mujer no solo la despreciaba, sino que quería borrar su historia, sus gustos, el mundo que había construido. Patricia no veía los libros como una fuente de conocimiento, sino como símbolos de una vida que consideraba inferior. No veía las fotos de familia como recuerdos, sino como evidencia de un origen que debía ocultarse. La ira, finalmente, comenzó a superar el dolor. Ya no se trataba solo de ser humillada, se trataba de que le negaran su existencia. La sensación de estar en un callejón sin salida era abrumadora, y lo único que Tiana quería, en ese momento, era que todo aquello se detuviera. Empezó a pensar, por primera vez, si la herencia de su padre, un hombre que apenas había conocido, podría cambiar algo, podría darle la mínima dignidad para enfrentar todo aquello. En su cabeza, Patricia ya había ganado. La humillación de Tiana era un trofeo. La confirmación de que ella, con su riqueza y buen nombre, podía controlar el destino de personas que consideraba inferiores. Estaba tan consumida por su propia arrogancia que no se dio cuenta del sutil cambio en la postura de Tiana. La resignación se estaba transformando en algo más, una fuerza silenciosa, una dignidad inquebrantable que el dinero de Patricia no podía comprar. Ella creía que Tiana era una pieza en su juego de poder, una marioneta que podía manipular. Estaba tan segura de su victoria que ni siquiera se dio cuenta de la cuerda que estaba a punto de romperse. El pensamiento de Patricia era que el matrimonio sería un triunfo, una victoria final, y el acuerdo prenupcial, su arma. El peor momento, la última humillación antes del cambio, llegó con la muerte del padre de Tiana, Robert Johnson. Un nombre que para Tiana solo significaba el hombre que la crió lejos de todo, un hombre simple y bueno. James y su familia asistieron al funeral, no por compasión, sino por una obligación social superficial. Patricia se aseguró de susurrarle a Tiana en medio de la ceremonia: «Al menos ahora no tienes que preocuparte por cuidar de tu padre, querida. Sé que no dejó nada, pero nosotros nos encargaremos de ti». Las palabras afiladas como cuchillos cortaron a Tiana en medio de su dolor. Cerró los ojos, sintiendo una mezcla de luto y furia que amenazaba con explotar. Era el momento de decidir. Podía sucumbir a esa opresión o encontrar la fuerza para finalmente defenderse. Sentía que la respuesta a todo aquello estaba en algún lugar, oculta, y estaba lista para buscarla.
El dolor del luto y el desprecio de Patricia la empujaron al límite. Después del funeral, Tiana buscó refugio en la casa que su padre le había dejado. Era un lugar modesto, pero lleno de recuerdos de una vida simple y feliz. Fue allí, entre cajas polvorientas y fotografías descoloridas, donde encontró una carpeta de cuero cerrada. Dentro, no solo había documentos, sino una carta de su padre, escrita a mano, para ser leída solo después de su muerte. La carta hablaba de amor, de carácter, de la decisión de criarla lejos de la ostentación para que supiera su verdadero valor. Y al final de la carta había una revelación que lo cambiaría todo. El multimillonario discreto, Robert Johnson, era su padre, y la herencia que Patricia despreciaba era, en realidad, una fortuna de más de $2.000 millones. Ese fue el momento exacto en que el mundo de Tiana se puso patas arriba. Lo que siguió fue una sucesión de descubrimientos que revelaron la verdadera extensión del legado de su padre. Tiana no solo heredó dinero, heredó un imperio de negocios, una vasta red de contactos y, lo más importante, la Fundación Robert Johnson, una organización multimillonaria enfocada en la educación. Su padre, el hombre que Patricia juzgaba común, era uno de los mayores filántropos del país. La carpeta de cuero no contenía solo documentos, sino el poder de defenderse. De repente, el acuerdo prenupcial, la arrogancia de Patricia y el silencio cobarde de James parecían pequeños, ridículos. Tiana, la profesora modesta, ahora tenía un peso y una voz que nadie podía silenciar. Era como si hubiera despertado de una pesadilla y se hubiera dado cuenta de que el monstruo estaba, en realidad, asustado. La segunda gran revelación llegó con la fuerza de un tsunami. Tiana programó una reunión con James y sus padres en la misma sala donde había firmado el acuerdo prenupcial. Sentada en el extremo de la mesa, era una mujer nueva, con la postura recta y un brillo frío en los ojos. Lo que siguió no fue una discusión, sino una revelación calculada y devastadora. Tiana informó con calma que su padre, Robert Johnson, había muerto, y que ella era la única heredera de su fortuna de más de $2.000 millones. El color del rostro de Patricia se desvaneció al instante. James, conmocionado y confundido, balbuceó, incapaz de procesar la información. La verdad, guardada durante años, finalmente explotó en la sala, revelando la futilidad y el prejuicio de ellos en su forma más cruda. El acuerdo prenupcial, que era el arma de Patricia, se transformó en una broma cruel. El clímax fue el momento de la reparación, pero Tiana no buscó la venganza. Su revancha fue su dignidad. Miró a Patricia, que ahora intentaba disimular la conmoción con una sonrisa forzada, y le dijo: «Hiciste un acuerdo para proteger a tu hijo de mí. Lo guardaré como prueba de que lo único que les importaba a ti y a James era el dinero». Luego se volvió hacia James, que la miraba con una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Él finalmente la vio, no como la profesora, sino como la mujer fuerte y poderosa que siempre fue. Pero era demasiado tarde. El silencio que mantuvo durante tanto tiempo finalmente lo condenó. Las consecuencias para la familia arrogante y prejuiciosa eran claras. Habían perdido la oportunidad de tener a Tiana en sus vidas. El silencio en la sala, después de la revelación, fue ensordecedor. La arrogancia de Patricia se desvaneció en pánico, y la autoconfianza de James se evaporó ante su fracaso al defender a Tiana. Él, que se había enorgullecido de su estatus y de la protección de su madre, ahora parecía un niño asustado. La conmoción de ellos no era por el dinero, sino por la pérdida del control. Tiana, por su parte, no sintió alegría por la caída de ellos, solo un profundo alivio. La verdad finalmente la había liberado, y se dio cuenta de que su riqueza más valiosa no era la financiera, sino la de su carácter.
Ese momento no fue de venganza, sino de un triunfo silencioso y personal. Tiana se levantó con la carpeta del acuerdo prenupcial en las manos y miró a James con una sinceridad que él nunca antes había visto. No lo humilló, ni lo confrontó. Simplemente dijo que la relación de ellos ya no tenía futuro. El acuerdo que la madre de él había planeado para proteger su riqueza ahora era una prueba concreta de que el amor de James era condicional. Ese documento se convirtió en un símbolo, un recordatorio de por qué ella necesitaba seguir adelante. Diana se estaba liberando finalmente de un noviazgo que era más una prisión que un refugio, y cada paso que daba fuera de esa sala era un paso hacia su verdadera libertad. Y se fue. La sala se quedó en silencio, un silencio que pesaba como una lápida. Al día siguiente, Tiana tomó la decisión de usar la herencia de su padre para fundar la Fundación Robert Johnson. Su primera iniciativa fue la creación de una escuela de alto nivel, gratuita para alumnos de bajos ingresos, en un barrio que carecía de recursos. La noticia sobre la multimillonaria que seguiría siendo profesora, pero ahora en su propia escuela, se extendió como un incendio. El dinero, que antes era una fuente de conflicto, se convirtió en una herramienta de transformación y un medio para honrar el legado de un padre que le enseñó el verdadero valor de la vida. Tiana finalmente entendió que la mayor riqueza no estaba en la cantidad en su cuenta bancaria, sino en la capacidad de usar el dinero para marcar la diferencia. La historia de Tiana se difundió, pero ella siguió viviendo con la misma humildad de siempre. El dinero no la cambió, solo la empoderó. La prueba de ello fue el nuevo amor que encontró. Un hombre simple, un profesor de historia en la misma escuela donde ahora enseñaba. Él se enamoró de su inteligencia, de su pasión por la educación y del brillo en sus ojos, sin saber nada sobre la fortuna. Tiana finalmente entendió que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en quién eres. Si crees que la humildad siempre triunfa sobre la arrogancia, haz clic en el botón rojo de suscripción que está aquí abajo, al lado de mi nombre, y acompáñanos en la próxima historia. La historia de Tiana es un poderoso recordatorio de que el valor de una persona no se puede medir por su cuenta bancaria o por su origen. Es la prueba de que la justicia puede venir de donde menos se espera y de que la mayor venganza es vivir una vida llena de propósito y dignidad. La vida de ella se convirtió en un legado, un faro de esperanza para todos los que alguna vez se han sentido pequeños o infravalorados. Y con el paso de los años, el acuerdo prenupcial se convirtió en un simple recuerdo lejano, un trozo de papel que le recordaba de dónde venía y lo lejos que había llegado.